antana kinali narore terane yuka chongkali te kera tani yo tene orihan kita sina ka saren tene ora sa patino saren tene narore ya anta kinali yuka paita chong ya ana kina yuwa meje ta kina ora abatsansi ora avantiari atiri kanda kiri oka kamesa ne ale aki wararon se anjaro itikan angkana kiri oka kichongali ka ali anaka seku wararon karatini shekini karatini hananeki ting yora hananeki ting. Las acciones del grupo terrorista en la zona han seguido un patrón limitado en varias comunidades que también utilizaron en otras regiones del país. Los mandos senderistas inicialmente convocaron ilícitamente a profesores y promotores a Xaninka. Estos se caracterizaban por tener mayor nivel de instrucción, contacto con la ciudad y movilidad por la zona. Por ello, eran más propensos a enganchar el proceso de adoctrinamiento senderista. Una de las estrategias usadas por Sendero Luminoso para reclutar y adoctrinar a los Ashánicas fue la oferta constante de promesas utópicas. Según varios testimonios, le ofrecían de todo: carros, dinero y hasta todo tipo de bienes traídos de afuera. También el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, fomentaba la vigilancia y las acusaciones mutuas. Los mandos y los simpatizantes actuaban como los 1000 ojos y 1000 oídos del partido. Además, el grupo terrorista logró convencer a los Ashánicas de que los militares iban a violarlos y hasta podrían matarlos. De esta manera colocó a la población civil en contra de los militares y además militarizó a la misma comunidad. Evidentemente, no todos los Ashánicas aceptaron la presencia de Sendero Luminoso. Muchos no entendían exactamente en qué consistía la ideología senderista. Otros, que habían tenido contacto con las ciudades, dudaban seriamente si las promesas podían cumplirse. Según el testimonio de Matías Antunes, redactado por la CBR, decían que iban a luchar contra el ejército, que iban a tomar el poder. Yo le decía a la gente, ¿cómo va a ser posible? Eso no es así. Pero no entendían cómo le ofrecían las cosas, tiendas, carros, pero yo no creía. ¿Cómo van a vencer al ejército? Diciendo un montón, están en Lima, están en todas partes, por eso me fui. Al ser la selva una zona de repliegue de los militantes del grupo terrorista Sendero Luminoso, como consecuencia fueron en estas zonas donde hubo más violencia, siendo expuestas según los testimonios recolectados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR. Los Ashánicas eran tratados de forma despiadada. El Partido Comunista se sirvió de diversos métodos para someterlos, entre ellos los que más destacan: el miedo. Los Ashánicas eran amenazados constantemente con castigos, torturas y la muerte si no cumplían con lo que se les indicaba o incluso si alguien manifestaba su descontento. El hambre. En su gran mayoría, las muertes de los Ashánicas sucedían dentro del campo senderista, teniendo en su lugar muertes lentas y agobiantes, como consecuencia del hambre, siendo esta misma precariedad de las pésimas condiciones, de las enfermedades y de las ejecuciones. La extrema violencia. Dentro de este conflicto armado interno, los Ashánicas se vieron envueltos en múltiples masacres, torturas, violaciones sexuales y ejecuciones de personas por diversos medios, como fusilamientos, ahogamientos, golpes, uso de gas y de veneno. Los trabajos forzados. Los militantes de Sendero Luminoso establecieron comités de ACE en las comunidades nativas, que eran en realidad campos de trabajo forzado donde los nativos debían trabajar para sustentar las columnas armadas para fabricar armas artesanales y donde los niños eran adoctrinados en el odio y en la violencia. Entre 1989 y 1994, los senderistas decidieron crear comités de base, que eran en realidad campos de reeducación y de trabajo forzado, donde los nativos debían trabajar para sustentar las columnas armadas, para fabricar armas artesanales y donde los niños eran adoctrinados para luego servir de carne de cañón en los ataques senderistas. Era más fácil establecerse en el monte Alto Siquireni e infundir un terror extremo entre la población para obtener su subordinación. Las condiciones de detención de los Ashánicas, el proceso de deshumanización al que fueron sometidos y la organización de actividades de adoctrinamiento
de los mandos senderistas son comparables a la situación de los campos de trabajo en la Unión Soviética y de la China maoísta y a los campos de concentración de los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El hambre fue utilizado como un arma de sometimiento de las personas a las que se le esperaba envilecer hasta límites extremos, incluyendo la tortura y la antropofagia forzada o voluntaria. Dentro de esos campos de concentración, el hambre fue una herramienta de sometimiento y tortura tomada por parte del Sendero Luminoso hacia la comunidad ayánica. Las cosechas del lugar eran insuficientes para poder abastecer a toda la comunidad, más los terroristas instalados en el lugar, por lo que fue un problema que los senderistas decidieron solucionar no dándole a la comunidad ración alguna de comida, quedándose con dichos alimentos. Como un acto de deshumanización hacia la comunidad, se fomentó el canibalismo ante el hambre y la gracia propia de los senderistas. De hecho, como castigo y por mal comportamiento, se los obligaba a alimentarse de carne humana, carne de su propia comodidad. Ante estos castigos y la falta de comida, la comunidad se vio en necesidad de alimentarse a través del canibalismo. Algo interesante y lamentable son algunos testimonios recogidos por la investigadora Villasante, que indican que mataban a personas enfermas y acusadas de brujería para poder alimentarse. Incluso estas personas que no cumplían con estas características fueron asesinados para dichos fines. Pedro, un joven de 18 años, comenta: mis padres me comentaron que en ese tiempo nadie era hermano. Llegó la desconfianza. Una Xaninka mata a otro. Mi tío mató a mi primo, pero no porque él quería, sino que era obligado por los mandos senderistas. Por eso ya no se confía en la Xaninka. Y añade más adelante: nadie es familia de nadie. Tu hermano es el que sabe matar. Tú debes matar. Este fue un testimonio redactado por Silva Huerta en el 2010. Este es uno de los cientos de casos de violencia y maltrato que genera desconfianza y temor entre las personas de la misma familia Xaninka. La idea de que esto es posible supone para la comunidad y la sociedad Xaninka un grave atentado, no solamente a sus valores morales, sino también a su propia identidad. La violencia destruye la hermandad, el compañerismo y la convivencia. El tema de la extrema severidad hacia los ayánicas por parte de los ronderos no está lo bastante analizado, pero entre ellos, sobre todo en las mujeres, aún yacen los malos recuerdos de las violencias cometidas por el grupo comunista. En ello, las mujeres nativas fueron afectadas de forma especial, digámoslo así, puesto que murieron de las diferentes formas, brutales, como se pueden imaginar, en matanzas masivas, ejecutadas, asesinadas. También muchas de ellas fueron arrestadas, torturadas, secuestradas, desaparecidas, y un gran grupo sexualmente violadas. Inclusive, algunas de las mujeres que tenían hijos tuvieron que probar a sus vecinos que habían sido violadas. Un testigo de Kempir, en el río Tambo, narra: han hecho trincheras para defenderse los militares. Han dicho: no te vayas, si no, te van a matar, te va a quitar a tu señora, o te van a violar. Han dibujado en un papel una persona que está violando, y dicho: si sales, si vas con los militares, así le van a violar a tu mujer y a ti mismo. Todo ello no conduce a otra cosa más que no sea el silencio. Si existe algo capaz de generar silencio, es la violación. Ante ello, existen también las graves situaciones en las que los niños recién nacidos también fueron parte de este sometimiento, siendo una de las modalidades la antropofagia, de hambruna que han observado de las que han escuchado hablar. En un primer caso, los mandados andíos obligaron a una pareja de padres de recién nacidos a matarlo con un hacha, a despedazarlo y comerlo luego de haberlo cocinado. Durante 1989, el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso incrementó sus acciones en la zona. Realizaban incursiones para saquear las comunidades, sobre todo si habían misiones, proyectos de desarrollo o comerciantes. Esos saqueos iban acompañados del adoctrinamiento inicial de la población a través de reuniones que llegaban a durar varias horas. Habían cerrado todos los aeropuertos y restringido el acceso fluvial. Solo podían navegar por el río quienes tenían previa autorización del partido. De esta manera logró aislar física y psicológicamente a los Ayaninka. En esta época, Sendero Luminoso comenzó a llevar a los niños Ayaninka entre 10 y 15 años para ser adoctrinados y entrenados militarmente. De hecho, la zona en sí actualmente sigue militarizada. Desde la llegada del sendero a la selva central, los mandos senderistas realizaron asesinatos selectivos en poblados de colonos
a supuestos delincuentes y soplones entre los años 1985 a 1988. Los ayánicas sentían temor al enterarse de las ejecuciones, pero al mismo tiempo lo veían como un aspecto positivo debido a que la mayoría de colonos eran considerados invasores o personas de mal vivir, que están relacionados con el narcotráfico, la prostitución y el abuso. Alrededor de estos años, Sendero Luminoso también expulsa a firmas de narcotraficantes de la región para poder tener la zona para ellos. En 1988, el Partido Comunista comenzó con una campaña más agresiva de acciones en la zona, a través de una visita más regular a las comunidades nativas, incrementando su presencia. Para ello, los yayanicas adoctrinados eran el enlace en los mandados andinos y las comunidades de la selva. Ya en 1989, la presencia del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, era generalizada y abierta. Cada fin de semana, los mandados colonos visitaban las comunidades para adoctrinar a las autoridades de la comunidad. La violencia sufrida por la comunidad se basó en la deshumanización de la misma. Sendero abusó de los habitantes en todo el sentido de la palabra, de manera psicológica y física. Hemos aprendido mucho de este tema hoy, pero no te olvides que en 2 semanas sale el último video de La Selva, Tierra de Nadie.